Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Jennifer Gutiérrez. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre los delitos contra la propiedad. Específicamente vamos a tocar el punto sobre la estafa simple, agravada, otros fraudes y la estafa calificada. Y al mismo tiempo vamos a hablar sobre la apropiación indebida, simple, abuso de firma en blanco, calificada y de cosas perdidas. Como es bien sabido, los delitos contra la propiedad se denominan así, ya que son un conjunto de conductas delictivas que son realizadas por un sujeto activo en contra del derecho de propiedad que el ordenamiento jurídico le reconoce a un sujeto. En cuanto a la estafa, encontramos que esta se encuentra consagrada en el artículo 462 del Código Penal de la siguiente manera: el que con artificios o medios capaces de engañar, sorprender la buena fe de otro, induciéndole en error, o procure para sí o para otro un provecho injusto, con perjuicio ajeno, será penado con prisión de 1 a 5 años. Esto quiere decir que es aquel delito que se comete bajo el artificio del engaño, obteniendo de esta manera un beneficio al cual no tenía ningún derecho. Asimismo, observamos que la pena será de 1 a 5 años de prisión y en el caso de 2 a 6 años en los siguientes: cuando se comete en detrimento de una administración pública, de una entidad autónoma en que tenga interés el Estado o de un instituto de asistencia social. Y número 2, infundiendo en la persona ofendida el temor de un peligro imaginario o el erróneo convencimiento de que debe ejecutar la orden de una autoridad. Ahora bien, el que cometa el delito previsto en este artículo utilizando como medio de engaño un documento público falsificado o alterado o emitiendo un cheque sin provisión de fondos, incurrirá en la pena correspondiente aumentada de 1/6 a 1/3 parte. Finalmente, para que exista una estafa deben ocurrir o concurrir ciertas condiciones, las cuales voy a nombrar a continuación. Número 1. Que el agente, por medio de engaño, haga incurrir a la víctima en error. Número 2. Que lo realice con la intención de procurarse un beneficio al cual no tiene derecho, por eso se dice que es injusto. Número 3. Que el sujeto pasivo le procure ese beneficio voluntariamente. Aquí tenemos un ejemplo. Si se trata de entregar una cosa ajena, la persona entrega voluntariamente la cosa bajo una falsa apropiación, o mejor dicho, apreciación de la realidad, que de otro modo, si conociera la verdad de lo que está sucediendo, jamás accedería a entregarla. Aquí se observa que es la persona quien bajo el engaño, bajo la mentira, accede voluntariamente a entregar esa cosa ajena, ya que se encuentra bajo este engaño, pues él, conociendo la realidad, jamás accedería a entregarla. En cuanto a la estafa agravada, esta es cuando se cometen en perjuicio de la administración pública, de una entidad autónoma que tenga interés el Estado o de un instituto de previsión social, o cuando se infunda el temor al sujeto pasivo de un peligro que no existe si se le hace creer que se está ejecutando la orden de una autoridad. Aquí estamos en presencia de la estafa agravada, que es cuando se comete en estas instituciones que son pertenecientes al Estado o que el Estado tiene algún interés. Y asimismo cuando una persona es sometida al engaño bajo una orden de la autoridad. Se le dice que está bajo una orden de una autoridad, lo cual es falso.
En la parte final de este artículo existe un agravante específico del delito si esta estafa es cometida por medio de un documento público, en cuyo caso se aumentará de 1/6 a 1/3 parte de la pena aplicable. En cuanto a lo referente del delito de la estafa calificada, el legislador establece en 7 hipótesis en el artículo 464 en los casos que se enumeran a continuación, y se aplicarán las penas correspondientes. Prisión de 1 a 5 años a quien, habiendo vendido un inmueble por documento privado o autenticado y recibido el precio del negocio o parte del mismo, lo gravare en favor de otra persona, sin el expreso consentimiento del comprador o sin garantizar a éste el pleno cumplimiento del contrato celebrado. Número 2. Prisión de 1 a 4 años a quien defraudare a otro, promoviendo una sociedad por acciones en que se hagan afirmaciones falsas sobre el capital o cuando se oculten fraudulentamente hechos relativos a ellas. Prisión de 6 meses a 2 años a quien para obtener algún provecho sustrajere, ocultare o inutilizare en todo o en parte un expediente o documento en perjuicio de otro. Prisión de 3 a 18 meses a quien por sorteos o rifas se quede en todo o en parte con las cantidades recibidas sin entregar la cosa ofrecida. Número 5. Prisión de 6 a 18 meses a quien defraudare a otro con pretextos de una supuesta remuneración a funcionarios públicos. Número 6. Prisión de 2 a 6 meses a quien hubiere destruido, deteriorado u ocultado cosas de su propiedad, con el objeto de cobrar para sí o para otro el precio de un seguro. Número 7. Arresto de 2 a 6 meses a quien comprare una cosa mueble ofreciendo pagarla al contado y rehúse, después de recibirla, de hacer el pago o devolverla. Finalmente, el delito de instigación a emigrar, por su parte, se encuentra consagrado en el artículo 465. El que con un fin de lucro induzca a algún individuo a emigrar engañándolo, aduciendo hechos que no existen o dándole falsas noticias, será castigado con prisión de 6 a 30 meses. Observamos que en este tipo de estafa el sujeto activo engaña al sujeto pasivo para que éste se vaya fuera del país, de su país de origen, con falsas promesas o noticias con el único objeto de lucrarse con dicha emigración. Pasando a otro punto, vamos a hablar sobre la apropiación indebida. La apropiación indebida se refiere a la relación de confianza que existe entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, ya que para su comisión el agente se aprovecha o abusa de la confianza en él depositada. Es decir, el sujeto pasivo entrega al sujeto activo una cosa determinada para que este último le dé un uso determinado o la devuelva. Pero en lugar de darle el uso o devolverla, el sujeto pasivo realiza con la misma una acción que le reporta un beneficio a él o a un tercero, abusando de la confianza que el sujeto pasivo en él deposita. Como se observa, aquí hay una relación de confianza entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, de la cual el sujeto activo se aprovecha para obtener un beneficio propio. Dentro de los tipos de apropiación indebida encontramos en primer lugar la apropiación indebida simple. Es la que ya hablamos anteriormente, que se encuentra establecida en el artículo 466 del Código Penal. Es el que se haya apropiado en beneficio propio o beneficio de otro de alguna cosa ajena. Otras clases de apropiación indebida encontramos
en el artículo 467 el abuso de la firma en blanco, y la apropiación indebida calificada en el 468 y apropiación de las cosas perdidas en el artículo 469. Por su parte, el delito de apropiación indebida calificada está consagrada en el artículo 468, como se mencionó anteriormente. Previsto en este artículo es aquel quien hubiere cometido sobre objetos confiados o depositados en razón de la profesión, industria, comercio, negocios, funciones o servicios del depositario, o cuando sean por causa del depósito necesario. La pena correspondiente que se aplica será la prisión por un tiempo de 1 a 5 años, y en el enjuiciamiento se seguirá de oficio. Aquí observamos que en esta apropiación indebida calificada va en razón del ejercicio de la profesión, y esta persona abusa de esa profesión para cometer este tipo de hecho delictivo. Aquí tenemos un ejemplo, cuando un sujeto A entrega a un sujeto B, quien es su contador, una cantidad determinada de dinero para que éste pague los impuestos de la empresa de A en el CENIAC. Sin embargo, B, en lugar de hacer el pago, se gasta el dinero cancelando una deuda personal que tiene con el banco. Como se puede observar, A le hace la entrega del dinero a B, confiado de que este último, por ser su contador, hará el pago correspondiente de los impuestos de la compañía de A, y no para que B pague sus deudas personales. Finalmente, el legislador se refiere a la apropiación indebida de cosas perdidas en el artículo 469 por acusación de la parte agraviada. Esta será castigada con prisión de 15 días a 4 meses. Esta ha sido toda mi intervención. Muchísimas gracias por su atención y hasta luego.